Conforme a lo dispuesto, tiene la palabra el jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Alberto Francos, con el objeto de brindar el informe correspondiente. Adelante, señor jefe. Le agradezco, presidente, honorable Cámara de Diputados. Es cierto, como señalaba recién el diputado Pichetto, que la Cámara y los diputados y diputadas hicieron una serie de preguntas y esta reflexión yo quería hacerla al final de mi exposición, pero viene bien la reflexión que hizo el diputado Pichetto para hacerla mía. Yo entiendo que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de gabinete debe concurrir alternativamente a la Cámara de Diputados y Senadores una vez por mes. Entiendo que esto ha sido de cumplimiento relativo en el pasado, entiendo que esto ha sido a veces presencial, otras veces ha sido por escrito, y entiendo también que no hay una reglamentación del artículo 101 de la Constitución. Está solamente la reglamentación que cada una de las cámaras puso en sus reglamentos internos. Y quiero decir que esto no es obligatorio para el Poder Ejecutivo. Para el Poder Ejecutivo es obligatorio venir. Las formas en que concurre tienen que ser reglamentadas en conjunto por el Poder Ejecutivo y el Legislativo a través de una ley, que es así como se reglamenta la Constitución Nacional. Y quiero hacer esta reflexión porque creo que no es razonable este mecanismo que se ha impuesto de formular preguntas. En esta oportunidad fueron 4.000, varias repetidas, de las cuales seleccionamos 2.300 para contestar, porque había muchas repetidas. Pero es un mecanismo que implica para la Administración una tarea enorme para clasificarlas, para responderlas por organismos, y entiendo que debe haber una vía más razonable para hacerlo en el futuro. Por eso le propongo a esta Cámara, y se lo propondré en su momento también a la Cámara de Senadores, que en conjunto reglamentemos un artículo que tiene su sentido, pero que la forma en que se está llevando adelante tal vez no sea la más razonable. Por eso, diputado, tampoco hay, sé que no me tengo que dirigir a un diputado en particular, diputados y diputadas, tampoco hay una norma que diga con qué antelación o de qué manera tienen que ser respondidas las preguntas. Pero aquí estoy para dar un informe general sobre la gestión de gobierno y después voy a estar aquí también para responder a las preguntas que quieran hacer como complementarias, sin perjuicio de que entiendo que no hay una obligación del jefe de gabinete de responder más preguntas, ni tampoco una obligación de responder las que enviaron por escrito. Vale la pena. El reglamento de la Cámara de Diputados es para los diputados y el reglamento de la Cámara de Senadores es para los senadores. Vale la pena decir que vengo totalmente dispuesto a responder a esas preguntas. Si no me interrumpe, diputada. Perdón, pero... Está haciendo gesto la diputada. Le pido, por favor, no le interrumpa al jefe de gabinete. No le he dado la palabra. Continúe el jefe de gabinete. Le pido silencio, por favor. Continúe el jefe de gabinete con su informe. Gracias. Quiero decir que voy a responder de todas formas y voy a estar aquí para dar respuesta a las preguntas. No que estoy diciendo que voy a hacer un informe y me voy a retirar. Voy a estar aquí. El segundo comentario que quería hacer, que como también me han citado a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso Libra las hemos dejado de lado en este informe y las vamos a responder seguramente con las preguntas en particular que me hagan en esa interpelación. De manera que voy a comenzar entonces por el principio, que es el informe de gestión de gobierno para este último periodo. En abril, el presidente Javier Milei cumplió 16 meses de gestión. En este casi año y medio que llevamos frente al gobierno, demostramos que un cambio de rumbo es posible en nuestro país.
Las políticas impulsadas por el presidente e implementadas por cada ministerio dieron resultados concretos que derivaron en un cambio cultural profundo. Por décadas, el Estado no hizo más que asfixiar a los contribuyentes y limitar la llegada de inversiones. Sin embargo, producto de las reformas implementadas, avanzamos en un proceso que puso fin a esa burocracia elefantiásica e ineficiente que impidió durante mucho tiempo el crecimiento y el desarrollo económico. Llevamos adelante transformaciones que 2 años atrás parecían impensables. No solo evitamos una crisis inédita, sino que en muy poco tiempo logramos cambiar por completo la realidad macroeconómica, productiva y social de la Argentina. Gracias a este impulso, devolvimos al sector privado el rol de motor principal de la economía y restituimos a los argentinos el derecho de construir sus proyectos de vida en libertad. Hoy, los indicadores económicos reflejan de manera irrefutable esos resultados. Bajamos la inflación, terminamos con el cepo, eliminamos el déficit fiscal y alcanzamos superávit. También redujimos la pobreza y la desocupación, y lo hicimos con la actividad económica en recuperación y con los salarios en alza. Como explicó el presidente Milei días atrás, nuestro plan económico se estructuró en 3 etapas. La primera, terminar con el déficit fiscal. La segunda, concluir también con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Y por último, recapitalizar el Banco Central y eliminar el cepo cambiario, que durante mucho tiempo limitó el funcionamiento normal de la economía argentina. Esto fue posible gracias al acuerdo por $20.000 millones aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional, luego de que nuestro gobierno sobrecumpliera las metas comprometidas con el organismo por la gestión anterior. A ello se suman los paquetes de financiamiento por $3.600 millones negociados con el Banco Mundial y el BID. De este modo, el gobierno saldó la deuda del Tesoro con el Banco Central, fortaleció sus reservas y capitalizó sus activos. Como señaló el presidente Milei, una deuda con el Banco Central es una deuda con toda la sociedad, que durante décadas fue testigo de autoridades que emitieron pesos sin respaldo de manera irresponsable. Una vez más demostramos que este es un gobierno que honra sus compromisos, ya sea con el Banco Central o con el Fondo Monetario. Hoy la ciudadanía tiene la certeza de que cada peso que integra la base monetaria está debidamente respaldado. Al robustecerse el balance del Banco Central, nuestra moneda se fortalece, el crecimiento económico toma impulso y se establecen condiciones que promueven mayores inversiones en el país. En definitiva, hoy nos encontramos con un escenario macroeconómico sano, con orden fiscal, monetario y cambiario. Terminamos con el déficit fiscal crónico y nos ubicamos entre los pocos países del mundo que no gastan más de lo que recaudan. Además, luego de sufrir durante años una inflación descontrolada, registramos en el último tiempo una caída drástica en el aumento de los precios, gracias a que terminamos con la emisión monetaria como mecanismo de financiar el déficit. Por último, como corolario de este proceso de estabilización, nos deshicimos del cepo cambiario. Esto deriva no solo en una mayor libertad para los argentinos, sino también en un aumento de las inversiones que generan, a su vez, trabajo genuino y desarrollo económico. Todas estas medidas se traducen en una mejora notable en la realidad económica del país. Desde el inicio de nuestro gobierno experimentamos una drástica caída de la inflación. En el primer trimestre del 2025,
la inflación acumulada fue del 8,6%, frente al 51,6% registrado en el mismo periodo del 2024, cuando padecíamos las consecuencias de las malas políticas económicas implementadas por la gestión anterior. Se trata de un descenso histórico que impacta positivamente sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta caída brusca permite ganar previsibilidad, resguardar el valor de nuestros ingresos y planificar nuestra economía en libertad. Asimismo, en su última medición, correspondiente a enero de este año, el índice de salarios registró un aumento promedio del 2,9% en relación con el mes anterior, ubicándose 0,7 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue del 2,2%. En los últimos 12 meses computados, los salarios aumentaron un 117%, con una diferencia favorable de 32,5 puntos porcentuales respecto de la inflación acumulada en ese periodo, que alcanzó el 84,5%. Esta tendencia también se observó en el primer año de gestión. En el 2024, el índice de salarios superó en 27,7 puntos porcentuales a la inflación minorista. Entre febrero del 2024 y enero del 2025, todas las categorías de trabajadores registraron en promedio incrementos salariales por encima de la inflación. Esto también derivó en una disminución histórica en la conflictividad laboral en nuestro país, que en el ámbito privado alcanzó uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años. En cuanto a la actividad económica, vimos en enero del 2025 una mejora del 6,5% en comparación con el mismo mes del 2024 y un incremento del 0,6% en la medición desestacionalizada con respecto a diciembre. De acuerdo al estimador mensual de actividad económica, EMAE, 10 sectores registraron subas en enero, incluyendo intermediación financiera, 25%, comercio mayorista, minorista y reparaciones, 11,3%, explotación de minas y canteras, 8,3%, e industria manufacturera, 6%. Además, el índice de producción industrial manufacturero, elaborado por el INDEC, mostró en febrero una suba de 5,6% con respecto al mismo mes del 2024. Y ya acumula un alza del 6,6%, en el primer bimestre del 2025. En febrero de este año, 10 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron sumas interanuales, entre las que se destacan alimentos y bebidas, 9,6%, maquinarias y equipos, 33,6%. Asimismo, en marzo de este año, las ventas minoristas pymes registraron un aumento interanual del 10,5%, según revelan los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Los 7 rubros relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El mayor incremento se detectó en perfumería, 23%, seguido por farmacia, 16,8%, y alimentos y bebidas, 13,7%. En el acumulado del trimestre, lidera alimentos y bebidas con un aumento del 25,3%. Respecto al consumo, las ventas en supermercados aumentaron un 4,2% en enero con respecto al mismo mes del 2024. Además, mejoraron un 1,9% en relación a diciembre del año anterior en la medición desestacionalizada. En centros de compras, las ventas en enero subieron un 23,4% en la medición interanual. El alza fue de un 22,7% en la región del Gran Buenos Aires y un 24,4% en el resto del país. En cuanto al patentamiento de autos, en 2025 se registró el mejor primer trimestre del de 2018. Disculpe,
señor jefe de gabinete. Les pido silencio a los diputados presentes. Está haciendo la exposición respecto al artículo 101 de la Constitución el jefe de gabinete. Les pido silencio. Gracias. En cuanto al planteamiento de autos, decía, en 2025 se registró el mejor trimestre desde el 2018, con una cifra que ascendió a 161.000 unidades. A su vez, esto representa un 90,2% más que en el mismo periodo del 2024 y constituye una recuperación histórica para el sector. También fue récord la transferencia de vehículos, que en febrero registró un total de 195.971 ventas y superó así el máximo histórico registrado el mismo mes del 2014. Esta mejora general del escenario económico tuvo como resultado una abrupta caída en los niveles de desocupación y pobreza. En cuanto al primer indicador, en el último trimestre del 2024, la desocupación se ubicó en el 6,4%, lo que representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. En ese mismo periodo, la tasa de desempleo alcanzó el 45,7%, con una mejora de 0,7% en relación con la medición previa. El último informe del INDEC demuestra que los niveles de pobreza cayeron de manera significativa respecto al periodo previo. Los números del primer semestre del 2024, menos 52,9% de pobreza, el nivel más alto de los últimos 20 años, y 18,1% de indigencia. Reflejaron, en el primer semestre del 2024, la irresponsabilidad e inoperancia de la gestión anterior. En tanto, en el segundo semestre del 2024, constatamos una reducción considerable de la pobreza e indigencia en la Argentina, que llegó a valores del 38,1% y el 8,2% respectivamente. Es decir, en tan solo un año de gestión logramos disminuir 14,8 puntos porcentuales el índice de pobreza y casi 10 puntos porcentuales el de indigencia. Estas cifras son incluso mejores que las registradas en 2023, cuando el INDEC relevó una tasa de pobreza del 41,7% y la indigencia del 11,9%. Si tomamos los estudios y proyecciones de niveles de pobreza elaborados por la Universidad de Itela, el dato es aún menor. Entre septiembre del 2024 y febrero del 2025, la institución estima una tasa de pobreza de 34,9% que se reduce al 33,6% si miramos solamente el bimestre enero-febrero del 2025. Estos resultados son fruto de las reformas y medidas implementadas por el presidente Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y todo el equipo económico, acompañados, por supuesto, por el esfuerzo de todos los argentinos. La potencia de este programa de gobierno se constata en la efectividad de las políticas sociales implementadas por Sandra Petovelo desde el Ministerio de Capital Humano. Con el foco puesto en la eliminación de los intermediarios, pusimos en marcha un esquema de asistencia efectiva y transparente para los sectores más vulnerables. Antes, el 50% de la ayuda social se distribuía a través de unidades ejecutoras del programa Potenciar Trabajo, comedores y cooperativas, mientras que solo el 50% se transfería de manera directa. Hoy, el 93,5% de los recursos son transferencias directas a las familias que más lo necesitan. Así, terminamos con el control y el abuso de los gerentes de la pobreza, quienes sometían a los beneficiarios de programas sociales a prácticas intimidatorias,
obligándolos a participar en marchas y actividades políticas bajo amenaza de perder sus beneficios. La inversión social directa a los hogares más vulnerables es un eje central. Por ello se decidió incrementar los montos de la asignación universal por hijo y de la prestación alimentar. Estas prestaciones, que en conjunto aumentaron un 241% en valores nominales respecto de diciembre del 2023, cubrieron para diciembre de 2024 el 100% de la canasta básica alimentaria. Este aumento sostenido a lo largo del año significó, en términos reales, un incremento del 56,6% respecto al periodo anterior. Esto evidencia una mejora de los ingresos de las familias más vulnerables. También constata la recuperación de la capacidad protectora de las prestaciones sociales, asegurando al mismo tiempo una gestión transparente del dinero de todos los argentinos. En definitiva, la caída de estos indicadores reflejan el fracaso de un modelo que limitó por años el potencial económico y productivo del país, empujando a millones de argentinos a la pobreza. Esto demuestra que la libertad económica, la responsabilidad fiscal y la política social sin intermediarios son la vía para reducir la pobreza, generar crecimiento sostenible y mejorar la calidad de vida de los argentinos. Finalmente, en 2024, el sector público nacional registró un superávit primario del 1,8% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI. Se trata del primer superávit financiero anual en 14 años y el más alto de los últimos 16. A diferencia de aquellos periodos, este superávit financiero se alcanzó cumpliendo en su totalidad con las obligaciones contraídas por el Estado Nacional. Además, poco a poco esto empieza a plasmarse en una baja progresiva de impuestos, como ya lo hicimos con el impuesto país o con las retenciones a las exportaciones de las economías regionales. También es importante destacar la recuperación del crédito y la reactivación del mercado inmobiliario. En 2024, los créditos bancarios al sector privado registraron la mayor suba en más de 30 años, según informó la Asociación de Bancos Argentinos. Este es uno de los tantos beneficios de terminar con el déficit fiscal. Los bancos vuelven a trabajar de bancos, brindando créditos para el sector privado. Asimismo, el mercado inmobiliario muestra signos contundentes de recuperación. De acuerdo con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en febrero del 2025 se realizaron 4.293 escrituras de compraventa de inmuebles, lo que representa una suba del 94% en comparación con el mismo mes del año anterior. El monto total de las transacciones ascendió a 541.490 millones de pesos, con un incremento del 219% interanual. Un dato especialmente relevante es el resurgimiento del crédito hipotecario en febrero. En ese mes se registraron 965 escrituras formalizadas con hipoteca, lo que implica una suba del 1.121%, 1.121% en comparación con el mismo mes del año 2024. Estos números no solo reflejan una mejora macroeconómica, sino un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias que hoy pueden acceder nuevamente al crédito y proyectar su futuro con mayor estabilidad. En cuanto a la balanza comercial, en nuestro primer año de gestión acumulamos 18.899 millones de dólares de superávit. El volumen de las exportaciones agroindustriales
creció un 56% en comparación con el 2023, lo que se tradujo en un valor total exportador de 47.138 millones de dólares, un 26% más que el año anterior. Del mismo modo, en el 2024, nuestro país superó las 930.000 toneladas de carne vacuna exportadas, marcando un hito desde el récord histórico de 1924. 100 años. Esto se debe en gran medida a la simplificación de trámites y registros, a la eliminación de impuestos distorsivos, a la introducción de normas que facilitaron el comercio exterior y a la apertura de mercados internacionales, y gracias a esta medida registramos en febrero 15 meses seguidos de superávit comercial. En síntesis, llegamos al 2025 sin déficit, sin emisión descontrolada y sin cepo, con una baja considerable de la inflación y de la pobreza y con la desocupación en marcado descenso, con salarios en alza y con la actividad económica en recuperación. Este resultado económico, fiscal y comercial constituye un hito en nuestra historia reciente. Producto del liderazgo del presidente Milei, llevamos adelante un programa de estabilización que recibió un fuerte apoyo social. Hoy la ciudadanía comprendió la importancia de la austeridad fiscal como herramienta clave para recuperar la estabilidad macroeconómica. Nuestro programa económico también recibió un enorme apoyo internacional, como lo demuestran no solo el acuerdo aprobado por el Fondo Monetario Internacional y los préstamos otorgados por organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, sino también la visita a la Argentina del secretario del Tesoro norteamericano Scott Bessent, quien enfatizó el apoyo y el respaldo del gobierno norteamericano a nuestras políticas. Por otro lado, días atrás renovamos también nuestro swap con China por otros 12 meses, lo que le permite al Banco Central reducir los riesgos en nuestra transición hacia un régimen monetario y cambiario sostenible en un contexto internacional que entendemos es muy desafiante para el flujo de capitales externos. En esta línea, el hecho de haber alcanzado estos acuerdos en un escenario geopolítico y económico de suma complejidad pone de manifiesto la importancia de contar con una política exterior consistente que defienda los intereses nacionales y se base en la libertad, la apertura económica y la reinserción plena de la Argentina en el mundo. A lo largo de nuestro gobierno y en línea con las directrices establecidas por el presidente de la Nación, el canciller Wertheim llevó adelante una intensa agenda internacional que permitió redefinir nuestras prioridades estratégicas. Logramos consolidar vínculos con aliados claves como Estados Unidos e Israel y fortalecimos la búsqueda de inversiones extranjeras para impulsar el crecimiento y la modernización de la economía argentina. En ese marco se promovieron nuevas oportunidades de comercio bilateral con los principales mercados internacionales, abriendo camino a una integración más dinámica con el mundo. Un proceso similar lideró el ministro Petri en materia de defensa. Después de décadas de olvido y desprestigio, avanzamos en el reequipamiento y la jerarquización de nuestras Fuerzas Armadas. Somos conscientes de que la capacidad de un país para defenderse es fundamental, no solo para resguardar su soberanía, sino también para proyectar con firmeza su presencia en la escena internacional. La percepción que el mundo tenga sobre la Argentina está directamente ligada a su capacidad de ejercer un rol activo en la defensa de sus intereses. En este sentido, las Fuerzas Armadas cumplen un papel central en la custodia de la soberanía nacional y de la libertad. Por ello resultó indispensable ampliar las capacidades del sistema de defensa con el objeto de consolidar un rol preponderante y protagónico para nuestro país en la mesa de conversación global.
Como parte de este compromiso, concretamos la mayor adquisición aeronáutica militar desde 1983, la compra de 24 aviones de combates F-16 que nos permiten recuperar la capacidad de interceptación supersónica, dando un paso decisivo hacia la modernización de nuestras fuerzas. En diciembre del 2024 llegó el primero y a lo largo de este año llegarán 6 aviones más, 2 monoplazas y 4 biplazas. Un punto esencial en este camino de crecimiento y ordenamiento macroeconómico fueron las medidas de desregulación de la economía implementadas por el ministro Sturzenegger y todo su equipo. Para sacarle de encima el peso del Estado a quienes apuestan por la Argentina, desde el inicio de la gestión se derogaron más de 550 normativas inútiles, obsoletas o incluso que se encontraban duplicadas. Esto permitió simplificar miles de procesos, impulsar la inversión, la producción y el trabajo en nuestro país y enviar señales claras respecto al rumbo adoptado por la Argentina. Se trata de una tarea ardua que inició con el DNU 70 del 23 y la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, normas que luego abrieron el camino a las transformaciones posteriores. Hoy ya se derogaron 34 leyes, 38 decretos y 226 resoluciones, mientras que se modificaron 108 leyes, 66 decretos y 87 resoluciones. De esta forma, avanzamos enormemente hacia un Estado más eficiente y con menor gasto público. En tan solo 16 meses implementamos transformaciones profundas que ya mejoran la vida diaria de los argentinos. Abrimos los cielos, promoviendo más competencia y mejores precios en los vuelos. Desregulamos el transporte terrestre, facilitando los traslados en todo el país. Simplificamos los envíos por courier, haciendo más accesibles las compras al exterior. Cerramos más de 320 registros automotores, lo que redujo significativamente el costo por transferencias de vehículos y agilizó los trámites de compra-ventas. Eliminamos los precios máximos y las prohibiciones de exportación, devolviéndole la libertad al productor y la variedad al consumidor. Derogamos la ley de góndolas y la ley de abastecimiento, lo que permitió una baja en los precios de los alimentos y una mayor diversidad de productos en las góndolas. Terminamos con los controles exagerados y discrecionales de la aduana y con los excesos de SADAIC y otras sociedades de gestión colectiva, aliviando a comerciantes, emprendedores y artistas independientes. Pusimos fin a la ley de alquileres, ampliando la oferta y reduciendo el costo relativo de los alquileres. Y habilitamos el servicio de Internet satelital, llevando conectividad a zonas que históricamente habían sido postergadas. En materia de salud, gracias a un trabajo conjunto entre los ministros Sturzenegger y Lugones, aumentamos la competencia en el sector de medicamentos, eliminamos la intermediación en los aportes de prepagas u obras sociales y dispusimos la plena vigencia de la receta digital. También establecimos la inclusión de medicamentos genéricos en las recetas, habilitamos la venta electrónica y creamos la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. Esta entidad es responsable de desregular el sistema sanitario a través de la eliminación de normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios arbitrarios. Cada una de estas disposiciones mejoran la accesibilidad y simplifican la vida de las personas. En materia de transporte, habilitamos nuevos medios de pago para terminar con el monopolio de la SUBE y modernizar el transporte público. Ya se encuentran habilitados lectores para pagar con tarjeta de débito y crédito en colectivo de Mendoza, Rafalea, Río Cuarto y múltiples líneas del AMBA. De manera progresiva, se actualizarán más de 30.000 máquinas lectoras en más de 60 ciudades y en las 7 líneas de trenes del AMBA para lograr un sistema más ágil, moderno, cómodo y con libertad para los usuarios. Asimismo,
No quiero dejar de destacar el trabajo liderado por la ANAC para revertir el estado crítico en el que encontramos el sistema aerocomercial argentino al asumir el gobierno. Esta situación quedó evidenciada en el riesgo real de que nuestro país perdiera la categoría 1 otorgado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos en base a los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, de las Naciones Unidas. De haberse concretado, ello habría implicado un grave perjuicio para la reputación de la aviación comercial argentina y una fuerte restricción en la frecuencia de los vuelos hacia Estados Unidos, entre otras consecuencias significativas. Desde el inicio de su intervención en la ANAC, en julio del 2024, María Julia Cordero conformó un equipo técnico abocado exclusivamente a resolver las más de 82 observaciones formuladas por la FAA, trabajando en estrecha colaboración con la Oficina Regional Sudamericana del OACI y asignándole al tema máxima prioridad. En menos de 4 meses, Argentina logró resolver el 92% de las observaciones planteadas y en diciembre presentó evidencia de la resolución de los 7 hallazgos restantes. Así, completó con éxito la corrección del total de las observaciones señaladas por las autoridades norteamericanas. Además, se implementaron reformas clave al Código Aeronáutico en materia de seguridad operacional que no solo permitieron cumplir con los requerimientos legales pendientes, y esto también posibilitó modernizar la normativa vigente y alinearla con los estándares internacionales. Como resultado de estos esfuerzos, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos ratificó la categoría 1 para la Argentina tras una auditoría llevada a cabo en octubre del 2024. Las autoridades norteamericanas que visitaron nuestro país evaluaron de manera altamente positiva las medidas adoptadas por la ANAC, lo que permitió mantener la máxima calificación en materia de seguridad operacional otorgada por el organismo estadounidense. En suma, estas acciones dan cuenta del proceso de transformación sin precedentes que se encuentra en curso. Emprender el camino de la libertad nos permitió como nación dejar atrás años de aislamiento y opacidad en el que el Estado le había dado la espalda a quienes producen y contribuyen. Como parte de este recorrido, con el objetivo de impulsar la transparencia fiscal, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, determinó que desde el 1 de abril todas las facturas emitidas por vendedores de bienes y servicios deben mostrar el costo del impuesto al valor agregado. La medida, que ya se encuentra vigente en todo el país, permite a los consumidores conocer los componentes impositivos que pagan con el fruto de su esfuerzo. En definitiva, todos estos cambios profundos cumplieron con el objetivo de sacar al Estado del medio y darle libertad al sector privado. El apoyo y la participación que despertó la iniciativa Reportá Burocracia puso de manifiesto la enorme cantidad de trabas que los múltiples niveles del Estado impusieron sobre el sector productivo durante décadas. En todo 2024 se recibieron más de 5.000 propuestas de desregulación. Se recibieron 7.800 reportes de trámites burocráticos. En total, aproximadamente 6.740 personas participaron activamente haciendo sus aportes. Este arduo trabajo de desburocratización también se llevó adelante dentro del Estado Nacional mediante la eliminación de organismos ineficientes con estructuras duplicadas o sin funciones específicas. Solo en el 2024 se eliminaron el 40% de las secretarías y el 31% de las subsecretarías y se cerraron más de 100 áreas con tareas obsoletas. Como resultado, al comparar la gestión del anterior presidente con la actual, del presidente Milei, se constata una reducción del 36% en la cantidad de autoridades superiores.
Asimismo, desde el inicio de nuestro gobierno se redujeron 41.142 puestos de trabajo del sector público, lo que significó un ahorro de $800 millones anuales en salarios y un estimativo de unos $1.600 millones anuales si se consideran los costos asociados a soporte administrativo, informático y otros servicios. Se trata de adecuaciones alcanzadas mediante la eliminación de áreas duplicadas, gastos políticos y estructuras dedicadas a la militancia, que permiten disponer de mayores fondos para atender las múltiples urgencias que atraviesa la Argentina. Todo aquello que eliminamos generaba un déficit que durante años se financió con emisión monetaria o endeudamiento a costa del bolsillo de todos los argentinos. En materia de inmuebles, el gobierno dispuso un plan para eficientizar la localización de las oficinas públicas, eliminar alquileres y gastos innecesarios y desprenderse de aquellas propiedades sin destino o subutilizadas. Por este motivo, la Agencia de Administración de Bienes del Estado ordenó la disposición, enajenación y transferencia de más de 400 inmuebles propiedad del Estado Nacional, incluyendo la subasta de bienes decomisados por la justicia en causas de narcotráfico, corrupción y trata de personas. Del mismo modo, se avanzó en la revisión, saneamiento y disolución de 19 fondos fiduciarios públicos tras evidenciarse la falta de controles y rendiciones de cuentas confiables. También se constataron incumplimientos de resultados, administraciones costosas para el Estado y discrecionalidad en los créditos o financiamientos otorgados. A modo de ejemplo, el Ministerio de Economía determinó el cierre del Fondo Nacional de Emergencias, que jamás estuvo operativo, a pesar de contar con un crédito del BID que nunca se desembolsó. El Fondo Fiduciario Progresar, que tampoco llegó a implementarse, y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que no contaba con ningún indicador para medir el resultado de su gestión. Asimismo, la disolución del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal se dio luego de que la Sindicatura General de la Nación expusiera incumplimientos en las contrataciones y demoras en la ejecución de las obras. También se comprobaron inconsistencias en el registro de operaciones y de transferencias efectuadas y quedó demostrada la imposibilidad de realizar el control de los fondos aplicados y estados contables no auditados. No tengo información de que la Auditoría General de la Nación haya hecho cuestionamientos sobre el mal manejo de fondos o la falta de rendición de cuentas en ninguno de estos casos durante las gestiones anteriores. Estas decisiones apuntan a reducir estructuras ineficientes, mejorar la administración de los recursos públicos y evitar la utilización discrecional de fondos que en muchos casos operaban al margen del control presupuestario. Desde el Gobierno Nacional tenemos en claro que menos cargos para funcionarios, menos organismos duplicados y menos gastos innecesarios significan menos impuestos y menos burocracia para todos los argentinos. Defendemos un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal y esperamos que tanto las provincias como los municipios puedan avanzar en esa dirección. En esta línea, durante el periodo de sesiones extraordinarias, dimos otro paso fundamental en la reducción del costo que la política y el Estado imponían sobre la ciudadanía. Junto a Lisandro Catalán trabajamos para generar consensos para suspender las PASO, que desde su creación no hicieron más que generar molestias para los argentinos y gastos sumamente onerosos para el Estado Nacional. Estamos convencidos que la resolución de las internas para la definición de candidaturas son facultades que se deben dirimir al interior de cada partido en lugar de delegarse en toda la sociedad. En su historia, las PASO tuvieron utilidad solo 2 veces,
Durante años se trató solo de una gran encuesta nacional. Este mal uso de los fondos públicos redundó en un aprovechamiento del sistema por parte de partidos políticos inexistentes que se presentaban en elecciones para cobrar subsidios del Estado o pagar, con los aportes de todos, una gran encuesta nacional, junto con la implementación de la boleta única de papel. La suspensión de las PASO da cuenta de una nueva relación entre la política y el pueblo argentino, en donde la primera se encuentra al servicio del segundo y no viceversa. Asimismo, en los últimos meses también avanzamos con el proceso de privatización de empresas ineficientes en línea con el objetivo de alcanzar el déficit cero y de evitar la asignación de recursos federales a empresas privadas. Tal es el caso de IMSA, cuyas acciones fueron preadjudicadas junto a la provincia de Mendoza a un consorcio de firmas oferentes, una vez finalizado el proceso licitatorio. De manera similar, autorizamos el procedimiento para iniciar las privatizaciones de Belgrano Cargas, Intercargo y Corredores Viales Sociedad Anónima. Esta última bajo la modalidad de concesión de obra pública y gestión de tránsito de rutas y autopistas por peaje. Se trata de una empresa que en el 2023 registró un resultado negativo con una deuda con proveedores de 142.000 millones y pérdidas acumuladas por 268.000 millones. Con esta medida terminamos con la Argentina de la patria contratista, en donde vivillos de diversos sectores se adueñaron de los fondos de todos los argentinos. Será el sector privado el que encontrará mejores soluciones al mantenimiento de rutas y autopistas, ofreciendo además mejores precios y condiciones a los usuarios. En una línea similar, estamos avanzando hacia un nuevo modelo de gestión en los pasos fronterizos de todo el país, a través de concesiones, mediante iniciativa privada, cuya implementación está próxima a iniciarse en el complejo terminal de cargas del Centro de Fronteras Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes. Esta medida permitió optimizar la administración y el funcionamiento de uno de los cruceros internacionales más relevantes de la Argentina, con un promedio diario de circulación que supera los 1.000 camiones. En consonancia con lo establecido en la Ley Bases respecto al impulso de la actividad privada, la iniciativa busca además promover empleo privado de calidad, mejorar la infraestructura de los pasos fronterizos y los servicios complementarios al transporte, potenciar el comercio y alentar las inversiones en hotelería y gastronomía. Todo ello tendrá un impacto positivo, tanto para quienes trabajan en estas instalaciones como para quienes transitan por el paso fronterizo. Se trata, una vez más, de acciones concretas orientadas a hacer más eficiente el Estado, generar condiciones de mayor competitividad e impulsar el crecimiento económico. Paralelamente, reordenamos la situación de empresas como Aerolíneas Argentinas, que por primera vez desde el 2008 reportó ganancias netas por 112 millones de dólares. Se trata de un hito en la historia reciente de la compañía, que viene de registrar pérdidas a lo largo de los últimos 15 años por 8.000 millones de dólares. En el 2023, el último año de gestión del anterior gobierno, la compañía reportó una pérdida neta por el equivalente a 200 millones de dólares. Una situación similar se observa en YPF, que en el 2024 obtuvo ganancias por 2.393 millones de dólares, frente a una pérdida de 1.277 millones registradas el año anterior. Ese mismo año, YPF se consolidó como el mayor productor de shale oil de Vaca Muerta, con un promedio de 122.400 barriles diarios, un 26% más que en 2023. Una tendencia al alza que se confirmó en el último trimestre con un récord de 138.100 barriles diarios. Esos logros son el resultado de la destacada gestión liderada por Horacio Marín,
quien días atrás presentó en Wall Street el plan de inversiones de YPF para el periodo 2025-2029. Allí confirmó una inversión de $5.000 millones para este año, de los cuales 3.000 estarán destinados a Vaca Muerta, y una inversión total proyectada de $35.700 millones para los próximos 6 años. En ese mismo marco se presentó también el ambicioso Plan 4x4, cuyo objetivo es cuadriplicar el valor de la compañía en 4 años con un enfoque estratégico en Vaca Muerta y en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. La meta es alcanzar una producción de 1 millón de barriles diarios de petróleo y llevar las exportaciones energéticas del país a $30.000 millones anuales. A estos avances se suma la reciente firma de un memorándum de entendimiento entre YPF y la empresa italiana Eni para evaluar conjuntamente el desarrollo de una fase del proyecto Argentina LNG, un complejo integrado de producción, transporte, licuefacción y exportación de gas natural. En particular, el memorando contempla el desarrollo de las instalaciones upstream, transporte y licuefacción de gas mediante 2 unidades flotantes de GNL con una capacidad total de 6 millones de toneladas anuales. Este año, la empresa inauguró 2 centros de operaciones en tiempo real, uno en La Plata y otro en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero. Estas instalaciones permiten monitorear en forma instantánea y centralizada los datos operativos de toda la compañía y ya generaron un ahorro de $300 millones gracias a las mejoras en eficiencia. Este salto tecnológico, combinado con el trabajo de un equipo de especialistas de YPF, permitió alcanzar un nuevo récord en la actividad de hidrocarburos no convencionales en tan solo 10 días. En ese periodo se perforaron 5.520 metros, con 2.573 metros de rama lateral útil, marcando el pozo más rápido de toda la historia de Vaca Muerta. Estamos seguros de que para el 2030 YPF será una de las empresas líderes en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales a nivel mundial. Consolidando de esta manera su rol como motor estratégico de crecimiento, inversión y generación de divisas para la Argentina. En esta misma línea de eficiencia y orden fiscal, también abordamos una problemática que afecta directamente a la competitividad del sistema financiero: la presión tributaria municipal sobre los bancos, en particular sobre el Banco Nación. Para una entidad federal como el Banco Nación, resulta crítico observar cómo en muchas localidades las tasas municipales superan incluso la nómina salarial de las sucursales, encareciendo el crédito y perjudicando tanto a las pymes como a las familias. Un ejemplo de ello se dio en el municipio de La Matanza, donde la tasa municipal alcanzaba al 7,5% sobre el spread bancario frente al 0,423% en distritos como 3 de febrero. Por este motivo, el Banco Nación decidió cerrar la sucursal de Ramos Mejía y trasladarla a Ciudadela, a tan solo 15 cuadras, 5 minutos en auto o una estación de tren. La decisión respondió exclusivamente al costo desmedido de los tributos locales. Solo en los primeros 8 meses del 2024, el banco desembolsó 3.500 millones de pesos en concepto de tasa de servicios en ese distrito de La Matanza, una cifra equivalente a la nómina salarial completa de los 150 empleados en todas sus sucursales en La Matanza. Este tipo de decisiones reflejan una política de incentivo a la buena conducta fiscal.
En municipios como 3 de Febrero, donde se adoptaron esquemas tributarios más razonables, se promueve la competencia entre jurisdicciones para atraer inversiones y mejorar los servicios. Por el contrario, en muchos distritos del país, la tasa de seguridad e higiene se ha transformado en un verdadero coto de caza para los intendentes, bajo la presunción de que los bancos no se irán. Otro ejemplo positivo se dio en Córdoba, donde la Municipalidad de Jesús María y el Banco Nación alcanzaron un acuerdo para reducir significativamente las tasas municipales que gravaban la operatoria bancaria. En este caso, el cobro de la tasa se encontraba suspendido por una medida cautelar otorgada por el Juzgado Federal número 1 de Córdoba, lo que finalmente facilitó el diálogo y la resolución del conflicto. Este enfoque busca no solo ordenar las cuentas del Estado, sino también promover un entorno más saludable y previsible para la actividad económica y financiera, con beneficios concretos para los ciudadanos. Por otro lado, en cumplimiento de las directivas del presidente Milei, seguimos avanzando con determinación en la lucha contra la inseguridad y en la recuperación del orden público, con el objetivo de dar respuesta a una de las demandas más urgentes de la sociedad argentina. Durante el periodo de sesiones extraordinarias debatimos y logramos la aprobación de normas esenciales. Tal es el caso de la ley antimafia, la modificación del Código Procesal Penal para regular el juicio en ausencia, el régimen de reiterancia y la unificación de condenas. Estas medidas son de suma importancia, ya que ponen fin a la puerta giratoria de delincuentes en nuestro país. Además, le permiten a la justicia avanzar con más herramientas en la lucha contra el crimen organizado, incluyendo el juzgamiento de quienes se fugaron luego de cometer delitos gravísimos como el atentado contra la AMIA. La relevancia de estas leyes quedó plasmada días atrás, cuando la unidad fiscal AMIA le solicitó al juez a cargo juzgar en ausencia a 10 prófugos, incluidos los acusados libaneses y exfuncionarios iraníes con pedido de captura internacional. Como aseguró el ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, gracias a esta normativa, la Argentina podrá juzgar a los terroristas que idearon y perpetraron el peor atentado de nuestra historia, en el que fueron asesinados 85 argentinos. Más allá de estos avances importantes, aún quedan temas pendientes como la ley antibarras, presentada un mes atrás por la ministra Bullrich, que encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas en un tipo de asociación ilícita especial como una organización criminal. Se trata de un complemento a la ley antimafia que le permitirá al gobierno avanzar sobre un tipo de violencia y de organización que de hace muchos años le hace mal, muy mal, al país. Así quedó demostrado semanas atrás, cuando supuestos barras bravas de distintos clubes de fútbol, grupos violentos, radicalizados y otras agrupaciones agredieron a las fuerzas de seguridad con empujones, golpes, piedras, armas blancas y armas de fuego. Incendiaron un patrullero, una moto y lesionaron a más de una docena de policías. El Ministerio de Seguridad denunció a los violentos que generaron disturbios en el Congreso por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada. Hace mucho tiempo que la Argentina necesita solucionar un problema de violencia estructural que se presenta con claridad en las barras bravas del fútbol. Los gobiernos anteriores permitieron que, bajo la excusa de manifestarse, bandas de delincuentes destruyeran propiedad pública y privada, atacaran a las fuerzas de seguridad e impidieran la libre circulación de los argentinos en nuestro gobierno. Se acabó la impunidad para los violentos y agitadores del caos. En esta línea, semanas atrás el ministro de Justicia anunció recientemente la reforma del Código Penal en la que se encuentra trabajando el Ejecutivo. Esta iniciativa contempla que quien lance piedras, cascotes o cualquier objeto contundente en una protesta podrá ir preso.
Y si el ataque es contra las fuerzas de seguridad, la pena será de hasta 9 años de prisión. También se encuentra También se encuentra pendiente la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad. Un proyecto que el Gobierno envió al Congreso de la Nación en junio del año pasado. Quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto, por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Lo ocurrido días atrás en Rosario, cuando un grupo de jóvenes menores de 16 años prendió fuego y asesinó con una bomba molotov a un indigente mientras dormía, demuestra la urgencia de este proyecto. En aquel caso, la policía los aprendió, pero la justicia se vio obligada a liberarlos por inimputables. El reclamo de la sociedad argentina en este tema es claro. No puede haber más impunidad para los menores que delinquen. En materia de seguridad, el año pasado los homicidios en todo el país disminuyeron un 11,5%. Con 3,8 casos cada 100.000 habitantes, este es el mejor índice en 25 años y el segundo mejor índice de la región. Asimismo, la puesta en marcha del Plan Bandera logró una caída del más del 64% de los delitos en Rosario, ciudad que pasó de 223 homicidios dolosos en el 2023 a 78 en el 2024. En cuanto a los operativos antidroga, el año pasado se realizaron un total de 24.891 procedimientos que derivaron en la detención de 24.179 personas. Estos números demuestran a las claras que con decisión y políticas firmes podemos lograr un país seguro para todos los argentinos. También quiero destacar los resultados obtenidos por la implementación del sistema acusatorio, que a partir del 11 de agosto se aplicará en los tribunales de Comodoro Pi. En los 13 distritos judiciales en los que se puso en marcha este sistema, los tiempos de resolución de las causas se redujeron significativamente, a 50 días de promedio. En Rosario se lograron incluso condenas en 30 días. Esto se enmarca en una profunda transformación de la justicia federal instruida por el presidente Milei e implementada por todo el equipo del ministro Cuño Libarona, que busca terminar con los juicios eternos y garantizar el derecho de todos los argentinos a la justicia. Estamos convencidos de que el país próspero es aquel en que no solo funciona bien la economía, sino también las fuerzas de seguridad y la justicia. Estas últimas constituyen pilares fundamentales para el desarrollo económico y productivo de cualquier nación. Por ello, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es prioritario, así como también lo es la defensa de la propiedad privada. Respecto a este punto, en enero de este año, el Gobierno avanzó con el desalojo de un grupo de usurpadores que durante más de 4 años ocuparon ilegalmente terrenos del Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut, autoproclamándose miembros de la comunidad mapuche. Además, desde el Estado Nacional nos presentamos a través de la Administración de Parques Nacionales como querellantes de todas las causas por usurpación en áreas protegidas y tenemos actualmente 10 desalojos en curso. Durante el último año también se recuperaron tierras usurpadas al ejército argentino en Bariloche y se impidió la toma ilegal de una propiedad privada en el Bolsón. Estos operativos marcan el fin de una etapa en la que reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada en la Argentina. Habiendo detallado los principales logros de la gestión en estos últimos meses,
no quiero dejar de referirme a las importantes discusiones que tenemos pendientes en el Congreso de la Nación. Como anunció el presidente Milei en su discurso de apertura del 143 periodo de sesiones ordinarias, nos queda pendiente aún implementar reformas profundas que den respuesta a los problemas estructurales del país y establezcan cimientos firmes para edificar una nueva Argentina. Estamos convencidos de que debemos avanzar hacia un país en el que el equilibrio fiscal sea la norma, no solo en el presupuesto del Estado Nacional, sino también en cada provincia y municipio. A su vez, la reducción del gasto público en todos los niveles estatales y la consolidación del equilibrio fiscal en el tiempo debe derivar en una reforma impositiva que elimine una cantidad innecesaria de impuestos. También debemos dar una discusión respecto al régimen laboral, que de hace muchos años no hace más que impedir la generación de empleo genuino, empujando a millones de argentinos a la informalidad. En nuestro país, el empleo privado no crece desde hace 15 años. De acuerdo a los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en diciembre había 12.900.000 trabajadores registrados, mientras que cerca de 8 millones de personas se encontraban en la informalidad, de acuerdo a proyecciones a partir de cifras del INDEC. Necesitamos una legislación acorde a los tiempos que corren, que acompañe a un mercado laboral cada vez más dinámico, empujado a su vez por una economía ordenada y en crecimiento. Esta informalidad se refleja también en las jubilaciones. Los números oficiales demuestran que hay 7.469.571 beneficios otorgados por ANSES entre jubilaciones y pensiones. De ese total, 3.887.061 corresponden puntualmente a jubilaciones otorgadas por moratoria. Y 1.850.734 a personas que realizaron los aportes y se jubilaron por el sistema de reparto. Sí. De los 7.500.000 beneficios otorgados por ANSES entre jubilaciones y pensiones, del total, 3.887.061 corresponden puntualmente a jubilaciones otorgadas por moratoria y 1.857.734 a personas que realizaron aportes. Son planes sociales de distinto tipo, son planes de distinto tipo. Todos paga el ANSES. No, le pido por favor. No puedo dialogar. No interrumpan, después le hará las preguntas correspondientes. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2-1. Adicionalmente, unas 600.000 personas accedieron a su jubilación por la última moratoria, que venció el 23 de marzo, hecho que acentúa la tendencia mencionada. Esto evidencia que estamos ante un sistema deficitario e inviable, por lo que no se entiende la decisión de este Congreso de considerar una posible prórroga en la moratoria previsional. Esta discusión es el punto de partida para lograr un sistema previsional autosustentable y perdurable a lo largo de los años, capaz de superar décadas de corrupción y mal manejo de fondos. Para cerrar, quiero recordar lo que el presidente Milei declaró a comienzo de este año al establecer que el 2025 sea el año de la reconstrucción argentina. Estamos ante una oportunidad histórica para avanzar con decisión en los cambios estructurales que liberarán a nuestro país de las ataduras del pasado y nos permitirán proyectar un futuro marcado por la confianza y el optimismo.
poco a poco Argentina vuelva a consolidarse en el mundo como una nación con un enorme potencial y llena de oportunidades. Muchas gracias, señores diputados, señoras diputados. Quedo a su disposición. Muchas gracias, señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Francos.